Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos aquí en nuestra casa, en el centro asturiano de Buenos Aires, en Vicente López, listos ya para el inicio del partido. Se viene Asturiano a la cancha. Estamos esperando ya por el que me falta, por mi compañero Chari Gómez. Ya tiene que estar. Mientras ingresan los equipos, se viene ya el arranque de esta fecha número 12. Asturiano que vuelve a la localía a entrar acompañado de los chiquilinos de las inferiores que, claro, disfrutan del momento del fin de semana, de entrar con los más grandes, con sus ídolos, con sus referentes, con los que miran cuando sueñan en estar. Esa es la foto, con esa imagen nos quedamos. Eso representa lo que es el... Y nosotros estamos aquí ya listos, después de lo que ha sido una dura derrota entre semana por Copa Argentina versus Ideco. Hoy un asturiano que busca poder lograr esos 3 puntos que no consiguió traerse de Rosario en la fecha pasada. Hoy ante un rival que todavía no está en zona de playoff, que recientemente ha cambiado de director técnico. El histórico Leo Barrios ha dejado de ser director técnico de Camioneros. Entonces, como le decía, un Camioneros que todavía no está en zona de playoff, pero que hoy 3 puntos y mirar los demás resultados lo ponen cerca de esa zona de la tabla. Y un asturiano que, como sabemos, con 17 puntos afianzado por ahora en zona de playoff. Hoy una victoria, unos nuevos 3 puntos lo ilusionan y cada vez más. Hoy vuelve a la capitanía Matías Benvenuto tras recuperarse de su lesión. Vuelve también Tincho Zoiza, el que no, Juan Manuel Lavaque, recordamos, expulsado el fin de semana pasado en Rosario, ya completamente recuperado de su tobillo. Jugó el partido versus Ideco por Copa Argentina. Entonces, bueno, se demora el inicio del encuentro. Voy a tratar de averiguar por qué. No sé si será médico. No, médico hay, policía hay. Bueno, recién haciendo los sorteos los jueces. Voy a repasar rápido el de Camioneros. El capitán es el número 20, Tabare. El número 15 es Ruiz Díaz. Calculo que ese que veo ahí es el número 8, Pirraglia. Y me falta el número 25, Rigoni. Entonces, Rigoni, Tabare, Ruiz Díaz y Pirraglia, los 4 de Camioneros. Y en asturiano ya veremos porque siguen pateando, pero me la juego por un Benvenuto Zoiza Fiumara. Veremos, porque hoy no está Lavaque. ¿Quién reemplazará a Lavaque? ¿Entrará Gómez Ares de pivot? ¿No modificarán ese segundo cuarteto? ¿Entrará Constantino al primer cuarteto? Bueno, ya lo veremos mientras hay cambio de banco de suplentes. Bueno, esto tiene muchas explicaciones, el porqué de que a veces los capitanes decidan cambiar de arco. No vi bien quién fue el capitán que ganó el sorteo, pero bueno, tendrá sus motivos ahí. Generalmente los que tienen más peso a la hora de decidir el arco son los arqueros, por el tema de las luces. Bueno, cada uno tendrá su motivo. Mientras que todavía en cancha varios jugadores de Asturiano, los mismos Camioneros. Bueno, sí, algo estará faltando. Policías veo 2, médico veo. Así que ahora vamos a tratar de averiguar el porqué de esta tardanza en el inicio. Bueno, ahí mandamos a nuestro fotógrafo Pablito Ove a que nos averigüe a ver por qué es lo que está pasando, el porqué de la tardanza. A ver, falta un policía. Ahí está, viste, a mí me parecía que tenían que ser 3, hay 2 policías. No lo quería decir, pero sí, reglamentariamente son 3 policías, falta 1. Entonces hay que esperar para que arranque el encuentro, que llegue un policía más. Bueno, haremos tiempo.
Hoy no pude preparar las imágenes de los iniciales. No pude preparar porque, bueno, como les conté, la computadora me hace estos problemas. Pero bueno, estamos en vivo, se escucha, se ve. Como siempre les decimos, queremos ver a todos ustedes prendidos desde sus casas hoy, a los que no han podido venir aquí. Queremos verlos, queremos ver sus historias. Las vamos a estar resubiendo a nuestro Instagram, pero bueno, tenemos todo listo. Ahí estamos esperando a ver si tenemos alguna confirmación más, pero sí, es el policía lo que está demorando el inicio del encuentro, la falta de uno de los policías. Bueno, sí, vamos a ver si arranca el encuentro, porque se puede. Vamos a ver si empieza. También después juega la tercera, entonces empieza a retrasar la fecha. Ahí vamos a ver, tengo ahí a nuestra delegada Fernanda, a ver, hablando con los árbitros. Todos queremos el inicio de este encuentro. Ya se hace largo, uy, que no se me mueva ninguna cámara ahí. A ver, nada, perfecto, no se nos mueve el tiempo, impecable. Bueno, estamos esperando entonces aquí el inicio del encuentro. Cosas que suelen suceder, esto de la falta de algún médico, la falta de algún policía. Pero bueno, entonces como les comentaba, a ver, no pude poner la foto, pero vamos a aprovechar para hacer el tiempo. Le vamos a repasar, ustedes imagínensela en su cabeza, la tabla de posiciones actualizada. Recordemos que ha finalizado, o no, está por terminar en cancha de Nueva Estrella, si no me equivoco. Pacífico le gana 4-1 a Almafuerte. Recordemos un Pacífico que adeuda dos partidos, claro, tres partidos. Pacífico adeuda 3 partidos de su viaje al Mundial Sub-21 de futsal. Le está ganando en el parcial 4-1 a un Almafuerte que le pierde pisada a un Glorias que ha vencido ayer 4-0 un Glorias que ha vencido 7-2 a Argentinos el día sábado. Estira la ventaja por su perseguidor más cercano, que es Almafuerte, que pierde. Glorias 32, Almafuerte 25, Arsenal 22, Newell 19, River 17, Asturiano 17, El Talar 17, Pacífico 15, Country 15. Repetimos entonces la zona de los que por ahora están en playoff. Almafuerte con 25 pierde su partido con Pacífico, que debe 3. Arsenal con 22. Perdón, cualquier cosa les dije. Glorias sí ganó 4-0 con Estrella de Maldonado. Me había ido a la fecha anterior. Glorias le ganó 4-0 a Maldonado. Estrella de Boedo y Newell's empataron 3-3 ayer en cancha de Estrella de Boedo, por lo que Newell's queda con 19, aún igual debiendo un partido. River 17, Asturiano 17, El Talar 17, Pacífico y Country con 15. Como les decía, por fuera de esa zona de playoff se encuentran Camioneros con 12, que de hoy vencer a Asturiano se mete en zona de playoff, dejando fuera a Country, que empató ayer 2-2 con El Talar. Lo siguen entonces Estrella de Boedo, Argentinos Juniors, Franja de Oro, Platense, Maldonado, Nueva Estrella y hoy
a más o menos mitad del campeonato estarían descendiendo Xideco y la UNLAM. Bueno, todavía resta muchísimo tiempo. Entonces, como les decía, una victoria hoy de Asturiano lo posiciona con 20 puntos y ahí ya cada vez más cerca de la cima. Bueno, los árbitros que no han dejado que arranque el partido con un policía menos, entonces nosotros vamos a estirar y estirar, como dicen en la tele, ¿viste? Que hacen el gestito así con las manos. Bueno, eso estamos haciendo, estirando. Justo hoy que no tenía nada de lo de edición preparado, pero bueno, puede pasar, esto es así. Bueno, llega entonces el tercer policía, identifica a eso Navarro, que ya manda a los suyos a la ronda de siempre. Lo mismo con Camioneros. Bueno, listo, perfecto. No fueron más de 10 minutos de lo estipulado. El retraso podría ser muchísimo peor. Entonces, como les decía, Pirraglia, Ruiz Díaz, Tabaré y Rigoni, los 4 de Camioneros, al arco el número 22, Astigiano. Y como les decía, me la juego en Asturiano por Testón, Benvenuto, Soiza, Fiumara, y veremos quién va de pivot. Ya lo veremos. Recordamos, Lavaqué cumpliendo su fecha de expulsión por la roja recibida en Newell's, que recordemos no fue roja directa, por lo que si no va a tribunal de apelación, cuando no es roja directa es una fecha sola, cuando es roja directa son 2 fechas, o como les digo, lo que determine el tribunal. Larga ronda de los jugadores de Asturiano, tanto citados como no citados, lesionados. Me parece fundamental, esto es una de las cosas más importantes que tiene este deporte, que es sentirse parte de un plantel. Sabe de esto Asturiano, con todos sus jugadores en esa ronda, y sabe también que hoy necesita una victoria para ilusionarse cada vez más. Se nos va a mover la cámara, sí, la cámara del tipo se nos va a mover, ya sabemos cómo es esto, pero... Ahí estamos, perfectos. Entonces, como les decía, bueno, va a ir Benvenuto de pivot, va a entrar Juan Cruz Verdún, entonces. Sí, faltaba un policía. Entonces, como les decía, va a ir de pivot Benvenuto, va a ingresar Juan Cruz Verdún para cumplir con la función de último jugador. Si Fiumara, si Soiza, repasamos una vez más en Camioneros, Pirraglia, Ruiz Díaz, Tabaré, el arquero Astigiano y el número 25, Rigoni. Y hay inicio nomás del encuentro aquí en el único de Vicente López entre Asturiano y Camioneros por la fecha 12 de esta primera vez. Fiumara y la pelota ya proponiendo de mano a mano sobre Tabaré. Va a llegar a la línea de fondo, va a intentar ponerla hacia adentro. Buena esta primera intención de Fiumara, que un saque del medio que lo hace seguido Asturiano. Esto de jugar con Fiumara, sobrecargar el lado opuesto, permitirle el mano a mano, sacándole la cobertura para que Fiumara pueda definir. Aquí Pirraglia que recibe, se le deja a Ruiz Díaz, que va a intentar el disparo, bloqueaba Tincho Soiza. Bueno, un inicio intenso del encuentro ya. Una finalización por lado, en este caso bloqueada por Soiza para los de Asturiano. Apenas 25 segundos del encuentro y un partido que ya nos dice que va a entretenernos y mucho. Esperemos no sufrir. Sería lo más importante para nosotros. Pero ya sabemos cómo es esto. Acá Ruiz Díaz que la pone para el número 15, Ruiz Díaz. Era Rigoni, perdón, el que jugaba el lateral. Ruiz Díaz, el que finalizaba, que ahí agarra la pelota y va a mover este tiro libre en zona 3/4 de finalización. Ya mueve para Rigoni. Rigoni que espera.
y juega hacia la otra banda para Tabaré. Tabaré que va a proponer mano a mano, pero tiene cobertura y la marca cercana. Acá recibía Tabaré. Perdón, era el número 8 Pirraglia, la ponía en el medio para Tabaré, que no podía sacar el disparo. Y un Camioneros que espera un poquito más adelante de mitad de cancha, ahí, esperando los cortes de Asturiano. Un viaje, 2 viajes y al tercero acá subió Fiumara esperando la cortina de Zoiza, se quejaba de una falta. Fiumara ya jugando para Verdún. Y Verdún encontrando la banda a banda con Zoiza. Zoiza encontrándolo a Benvenuto, que le pone el pecho a la situación. Intentaba jugarla a la banda opuesta con Fiumara. Y queda sentido el número 25 Rigoni porque sin querer lo tocaba abajo Benvenuto. Entiende eso, que fue sin intención. Por eso le da la mano Rigoni a Benvenuto, pero le duele y mucho al número 25 de Camioneros. Se vuelven a saludar ahí entre Benvenuto y Rigoni y ya hay salida entonces para Asturiano. Lo que les digo, Camioneros esperando un poquito más adelante de mitad de cancha y ante los viajes de Asturiano y las desatenciones, sube. Acá van a cobrar lateral para los del sindicato en los pies de Tabaré y se levanta siempre la gente de Camioneros. Estaba mal hecho ese lateral, es lo que se queja todo Asturiano. La línea de la cancha es la blanca, no la roja. Bueno, se habrán dado cuenta todos los jugadores de Camioneros que no van a volver a hacer mal un lateral, pero bueno, el que tendría que haberse dado cuenta era el árbitro para que pierda esa posesión. Camioneros acá el número 5 Ruiz Díaz esperando la cortina, jugaba para Tabaré que va a intentar ponerla al medio para Ruiz Díaz, no lograba finalizar, bloquea con el pecho el disparo de Pirraglia Benvenuto, que ahí queda sentido, me parece que fue más cara que pecho. Eso le dice Rigoni a sus compañeros, mirá que es la blanca. Pero bueno, esto es algo que ya se debería saber. Rigoni para hacer ese tiro de esquina, jugando para Tabaré. Tabaré que lo espera a Rigoni, Rigoni que le dejaba el taco en la paralela a Pirraglia, que no identificaba esto, y Testón ya sacando rápido el saque de arco, poniéndosela para Fiumara, que de pecho la baja, estaba atento y sin peligro. La levanta al piso Astigiano. Y ya la baja para Camioneros, que sintió rápida la presión de Asturiano cuando baja la pelota. Acá vemos como Asturiano, lo mismo, ni siquiera adelante de mitad de cancha. Ya comienza rápida la presión, acá le movieron la pelota, pero no podía Tabaré conectar con el número 15 Ruiz Díaz. Entonces vemos eso de Asturiano, que espera menos viajes que Camioneros para subir la presión. Les recuerdo a toda la gente, para los que no se acuerden, para los que recién se suman a las transmisiones, que YouTube puso una configuración nueva, no sé por qué, automática de calidad de imagen. Tienen que ir a la tuerquita, si están en el celular, arriba a la derecha, si están en compu y tele, abajo a la izquierda, desactiven la calidad de imagen automática y activen calidad de imagen más alta, que eso les va a permitir que puedan ver un poco mejor la transmisión mientras suma su primer falta Camioneros. Ahí está, perfecto. Entonces, como le decía, suma su primer falta Asturiano, le iban abajo ahí a Benvenuto. Pero bueno, una zona complicada para mover la pelota parada. Veremos cómo la trabaja Asturiano este tiro libre. Zoiza, el encargado de moverla, cortina a Verdún. La ponen al medio para Fiumara, estaba atento Astigiano, que ya intentaba sacar la contra. No lo lograba conseguir, Testón que la bajaba, se complica ante Ruiz Díaz, ahí bloquea, bueno, cuidado Testón, porque va a ir a presionar ahí bien alto Camioneros cuando nuestro arquero Agustín Testón la baje, y acá ya la mueve, entonces Camioneros que ya ha rotado a sus jugadores. Iremos repasando. Aquí el número 5 es Arcuri, lo veíamos también al 14 Duarte, el número 11 es Galván, y completa... ¿Quién me falta entonces?
El número 5, Arcuri, perfecto. El número 6, Galván. Tengo 2 Galván. Eso pasa. Tengo al 6 Galván y al 11 Galván. Ahí está, perfecto. Bueno, ya voy a averiguar los nombres. Porque tengo a 2 Galván. Acá estaba atento Testón para bloquear esa pelota. Buscaba el disparo. No la llega a ver, muy sucia esa pelota. Llega el primer gol de Camionero. Buscaba el disparo Galván. Se ensuciaba, bloqueaba a Verdún. La pelota le quedaba a Testón abajo. El efecto de la pelota, bueno, rara. Se encuentra con un poco de fortuna. Con el primer gol de la noche Camioneros en 16:41 por jugar de esta primera etapa. Mientras hay cambio de cuarteto en Asturiano, ingresan Cantarela, Set, Gómez Ares y Ortman. Acá Rodri jugando para el Colo y el Colo para Coqui. Coqui que recibe, ingresa y encuentra en el eje a Rodri, que va a tener que reiniciar con Gómez Ares. No, porque la pierde y la recupera el número 11, Galván. Acá estaba atento para presionar a Asturiano. Va a ganar ese lateral en zona 3/4, zona finalización. El encargado va a ser Cantarela, que se la va a pisar a Gómez Ares, o se la va a dejar, no, se la va a dejar a Gómez Ares. Gómez Ares la pone en el eje, recupera a Galván, saca la contra para Camioneros, quedó mal para Asturiano, viene en la cobertura Cantarela, la recupera Gómez Ares, va a tratar de jugar con su cuerpo. La ponía en la banda para Cantarela, que no le graba conectar. Va a ser salida para Camioneros en los pies del número 5, Arcuri. Que ahora la va a poner en la línea blanca a todos los tiros, porque ya el juez se lo dijo, ya no va a haber mal sacado. Duarte jugando una vez más con Arcuri, y Arcuri para Duarte, Asturiano que empieza a presionar. Acá Cantarela, que lograba cortar con esa pelota. La recupera Ortman, que la baja con mucha calidad, el número 20 de Asturiano, y se la cede a Gómez Ares. El Colo, que intenta sacarse de encima la marca, juega para Ortman. Presionaba bien en esta Camioneros, no se entendían entre Gómez Ares y Ortman. Le levanta su pulgar izquierdo Rodri al Colo diciéndole eso, claro, que tiene que correr. Cuando no hay pase ahí, jugar un despegue, y la zona de la cancha en la que hay que ganar la posición es en la que está libre, todo para adelante. Acá recibe Galván, de cerca Gómez Ares, se le escapa lejos la pelota al número 6 de Camioneros. Va a haber salida para Asturiano, que se ha encontrado con un gol en contra un poco desafortunado. Acá encuentra Saltego Gómez Ares, una lástima ese gol, pero bueno, son las cosas que tiene este deporte, y ahora Asturiano tendrá que hacer todo lo posible para encontrarse rápidamente con el gol que lo ponga con el empate en el marcador. Acá Rodri Orman, que va a jugar para Cantarela, y Cantarela que revierte con Gómez Ares. No, Gómez Ares que corta, Cantarela que buscaba a Set. Acá traba y gana Gómez Ares, se ensucia la pelota, le va a quedar a los jugadores Camioneros. Bueno, estaba atento Orman, se ensucia la salida. Cantarela que puede jugar con Gómez Ares, se quejaba de una falta Cantarela, veremos si después suma. Gómez Ares que sigue, trata de jugar para Orman, traba y gana Gómez Ares. La pelota ahora sí le queda al número 20 de Asturiano, Rodrigo, que reinicia con Coqui, y Coqui que revierte para Pachon. Set con la pelota, intenta el mano a mano, lo propone y lo gana, le juegan con los brazos, le van a cobrar falta, no le dan la ley de ventaja a Set. Estaba solo por el segundo palo Gómez Ares, eso es lo que se queja el Colo y todo Asturiano, que había ley de ventaja. Lo mismo Navarro, el DT de Asturiano, llega a su segunda falta. Y bien atrás le cobraron la falta a Set, donde fue el primer agarrón. Una lástima, era buena la contra de Asturiano y llegaba por el segundo palo Gómez Ares para definir. Acá Cantarela que recibe la pelota, intentaba el salteo de Orman al opuesto con Set, le pide disculpa a Rodri. Y hubo un nuevo movimiento de fichas en Camioneros. Acá el 10 es Arrieta, ya jugando con Avanzi para Acosta, y el que me falta es el número 19, Melo. Entonces, rotaciones cortas hace Camioneros. Acá no podía el número 19, Melo, con Arrieta. Va a haber salida para Asturiano en los pies de Rodri Ortman, que ya juega para Cantarela. Un inicio de encuentro, como les digo, intenso, y más para Camioneros, que se ha encontrado con ese gol un poco por fortuna. Acá trababa en el piso Set, se le escapa lejos la pelota al número 19, Melo. Va a hacer salida para Asturiano.
Y set jugando para Gomezares, abandona su posición Testón, que acá recibe y da el paso para adelante, se va a animar a buscar disparo. No lograba quedarse con esa pelota el número 19 Melo, que tenía el arco entre ceja y ceja. Y Cantarela ya jugando para Gomezares. Hoy un Gomezares que va a estar clavado ahí, fijo de último jugador. Acá Set proponiendo de mano a mano y ganando, jugando para Cantarela. La pelota la recupera el número 4 Acosta, se viene la contra para Camioneros. Juegan con Arrieta, Arrieta la pone el segundo palo. Y no llegaba Acosta en el intento, le levanta su pulgar derecho el 4 Acosta al 10 Arrieta. Tenía para definir el 10, pero siempre es mejor asegurar en el segundo palo. No llegaba en este caso Acosta, acá trababa Gomezares haciendo uso de su cuerpo. Cantarela amagando, jugando para Ortman con un poco de fortuna. Rodri que va a proponer el mano a mano, sale de uno, sale de dos, se engancha y le van a cobrar la tercera falta a Camioneros. Esto es lo que iba a decir antes de Gomezares. Si Gomezares se hubiera dejado caer en la anterior, capaz que sumaba. Bueno, ahora enganchó bien Rodri Ortman, cayó al piso. Llega entonces a su tercera falta Camioneros en 13-19 por jugar, cargándose rápido de faltas el conjunto del sindicato. Pero un asturiano que está decidido a proponer con la pelota en los pies, a manejar la posición, y un Camioneros que, por lo menos en este pasaje del partido, está más decidido a defender esa propuesta de Asturiano y tratar de salir con la contra rápida. Acá Cantarela poniéndola para Set, el que recibe la pelota, se tira al piso, Pachón que no la puede despejar, la tocan con la mano, Set, va a haber penal. Va a haber roja para el jugador de Camioneros, el número 2, Avanzi. Había mano en el área, va a ser penal para Asturiano. No suma falta. ¿Suma falta? ¿Suma falta? ¿Es la cuarta para Camioneros? Sí, la pone en el tablero. Es la cuarta para Camioneros, roja para el número 2, Avanzi. Y hay penal para Asturiano. Bueno, como les decía, la fortuna que estuvo de un lado ahora está del otro. Ingresa Constantino, que se la deja a Fiumara, me parece perfecto. Pero como les digo, la fortuna que estuvo en un lado de Camioneros ahora la tiene Asturiano de este lado, que trabajó bien. Lo voy a decir, trabajó bien. La pelota parada, Zeta haciendo la cortina y continuando el movimiento para recibir solo en el segundo palo. Pide calma el juez, que va a hablarle a la mesa. El número 2 expulsado, va a sumar la falta. Si hay gol de Asturiano, Camioneros recuperará su cuarto jugador. En caso de que Fiumara concrete el penal, pero también en caso de que Fiumara concrete el penal, será el empate para Asturiano. Fiumara versus Astigiano, el duelo. No lo tenemos a Lavaqué hoy para patear el penal, pero está el zurdo de Fiumara, lo chifla la gente de Camioneros. Claro, tiene que tratar de hacer lo posible para inclinar la balanza. Se prepara Fiumara, los jueces marcando la distancia reglamentaria. Y el duelo es Fiumara-Astigiano. 6 contra 22, número raro el de Astigiano para ir al arco. Poco usual en los arqueros. Ahí va. Fiumara. Le reventó el arco, fuerte al medio Fiumara. Astigiano pone el 1-1 para Asturiano. Camioneros que recupera a su cuarto jugador. Y un Asturiano que logra empatar el encuentro a falta de 13:07 para el final de la primera etapa, mientras hubo cambio de cuarteto en ambos equipos. Repasamos en Asturiano: Constantino, Galdelli, Pichi y Vega. Los mismos 4 primeros, los de Camioneros: Rigoni, Tabaré, Ruiz Díaz y Pirraglia. Acá Testón dudaba en si salir o no. De cabeza la ponía hacia adentro Tabaré, que lo encontró mal parado a Testón, pero no pudo encontrar el arco. Acá Pichi, que la juega a la banda con Constantino, que forcejea con el número 15 Ruiz Díaz. Picaba la pelota y con el efecto se le iba hacia afuera. Ya lo vimos el cable que sale en la pantalla. Gracias a la gente que nos lo comenta. Ahora vamos a hacer lo posible para hacer que no se vea. Acá Tabaré sobre la presión de Pichi, le pone el cuerpo Tabaré. Limpio, limpio, le dice el juez. La pelota que por el efecto no sale del campo. Galdelli que la cubre con su cuerpo, la deja adentro el jugador de Camioneros. Ahora saca la contra Asturiano, quedó mal parado Camioneros. Le ponían los brazos en la espalda a Constantino, que sentía y se dejaba caer.
sin falta para los árbitros. Tabaré y la pelota, jugando con Rigoni. Rigoni para Ruiz Díaz, proponía el mano a mano con Santino. Pichi que de pecho despejaba la pelota fuera del 40/20. Y una nueva salida para Camioneros. Constantino ya presionando alto la salida de Camioneros, y a eso obliga a sus compañeros ahí a presionar casi en su propio arco. La mueve Camioneros. El número 18 es, no lo tengo, o es el 8. Es el 8, sí, perdón, Pirraglia. Pirraglia y la pelota. Asturiano decidido a seguir presionando. Ruiz Díaz poniéndola a la banda para Tabaré. Tabaré que recibe, se la deja a Ruiz Díaz, que no se anima a disparar. Le mira a los ojos Vega, nunca la pelota. Acá recupera Fon. Va a tratar de dejarla dentro del 40/20. Intentaba con Santino. Atento Pirraglia para recuperar. Sigue siendo de Camioneros la posición. Chocaban acá con Constantino. Suma su primer falta Asturiano. Ahí, perfecto, ahí está. Volvían a marcar el gol. Ponen la primera para Asturiano. Y los del sindicato ya con la pelota. Tabaré buscándolo directo a Pirraglia, que recibe esa pelota. Va a esperar que le lleguen todos sus compañeros. Propone el mano a mano sobre Vega. Busca el disparo. Buena respuesta en el primer palo de Testón, que se la queda y tira el no look para Vega, que forcejea con Tabaré. Tabaré que le gana la posición sin falta ahora Asturiano. Vega que de atrás. Constantino que intentaba. Ojo, le decía el juez. Pirraglia que la pone para Ruiz Díaz, que va a proponer el mano a mano sobre Pichi. Atento. El pichón que despeja esa pelota, pero no el peligro. Sigue siendo para Camioneros. Va a ser el lateral, zona 3/4, zona finalización. Pirraglia que ya juega con Arcuri. Arcuri para Pirraglia, que propone sobre Vega. El duelo de ochos. Vega que se le mete abajo, la pone adentro Pirraglia. Nadie para despejar. Y claro, Camioneros ahora que va a tener que modificar sus cuartetos por la expulsión del número 2 Avanzi. Ya mueve fichas, iremos repasando cuando podamos. Saca la pelota que le queda a Galdelli, no se animó de zurda. La pisa Arcuri de cerca, que se la corta, saca la contra, recupera Vega, pone el pie a pie. Traba Constantino, la pelota que le queda al número 11 Galván. Traba Vega, ahora Pichi propone el mano a mano. Recupera el número 11 de Camioneros, que busca el disparo, bloquea Constantino. Bueno, se ensucia en este pasaje el partido, pero porque ambos equipos decididos a ir para adelante. Se puso hermoso aquí el partido en el único de Vicente López con el empate de Asturiano. 10-28 para el fin de este primer tiempo. Bueno, se enojaba el número 25 Rigoni, algo lo escuchamos decir. Acá le intentaba poner al eje Galván. Va a haber salida para Asturiano, que va a ir moviendo de a poquito entonces los cuartetos. Acá Testón buscándolo a Benvenuto. Estaba atento Duarte para cortar. Se concreta entonces el cambio del cuarteto. De nuevo Fimara, Verdún, Soiza y Benvenuto, que le reclamaba al árbitro ahí brazos. Lo va a manejar Soiza, que la juega para Fimara. Fimara que rebota para Soiza. Tincho proponiendo de mano a mano. Va a llegar hasta línea de fondo. La va a intentar poner para Benvenuto. Y le van a cobrar falta a Soiza por manos sobre Galván. Llega a su segunda Asturiano. No, esa no la llegué a ver bien. Se queja la gente de Camioneros. Que juegue Benve, le grita Testón a Benvenuto. Acá Arcuri y la pelota jugando para Galván. Galván una vez más para Arcuri, y de Arcuri para Duarte. Duarte que intenta con Galván, le pone la cabeza Fiumara a esa pelota, despeja. Último, el número 5 de Camioneros es Arcuri. Va a haber una nueva salida para Asturiano. Y está divino el partido, por ahora hermoso el partido. Acá intentaba Soiza con Verdún, la pelota la recupera Benvenuto, se la tiraba en la ventaja a Verdún, que no se animaba a correr. Va a haber salida para Camioneros en los pies de Arcuri, que ya juega para Duarte. Duarte a la otra banda sobre Galván, el número 11 de Camioneros, que juega para Arcuri. Arcuri una vez más para Galván, no podía concretar esta dualidad Camioneros entre Arcuri y Galván. Y la pelota ya para Asturiano. Fimara buscándolo a Benvenuto. Se recuperaba Duarte, y de Duarte para Arcuri, proponiéndole el mano a mano a Fimara. Arcuri va a esperar a sus compañeros, la pone hacia adentro para Galván.
Le quedaba una vez más a Arcuri, que buscaba el disparo, bloqueaba a Fimara, se pierde. No llego a ver si por línea de fondo o lateral. Sí, por línea de fondo, así que va a ser tiro de esquina para Camioneros en los pies de Arcuri, que va a buscar a Duarte, que de zurda finaliza esa pelota. Como les digo, esa se hace muchísimo en el futsal, pero pocos goles, es muy complicada, más que nada para finalizar. Le contaban 1, 2, 3 segundos a Arcuri, que tenía que sacar el tiro de esquina. Acá Zoiza buscándolo a Verdún, atento con la número 6 Galván. Acá intentaba el otro Galván, ahora hay dos en cancha, el 6 y el 11. Astigiano ya bajándola para Duarte. Duarte proponiéndole mano a mano a Fimara, ingresa y juega con Duarte. Y Duarte para Galván. Galván que recibe, intenta girar, le propone el mano a mano de Verdún, que tiene cobertura con Zoiza. Regresa ahora a Fimara. Duarte y la pelota jugando para Arcuri. Y Arcuri un nuevo mano a mano con Fimara. Ingresa, sale la cobertura Zoiza, cambian de marca y reinician para Duarte. Y Duarte que tira no look para Galván, que llega hacia el fondo, la recupera Fiumara, va a tener que tratar de despejarla, no se animaba a sacarla. Bueno, fue buena esta de Galván. Y el pase no look de Duarte, que tiraba magia para las cámaras. Levanta su mano derecha a Galván y le van a cobrar, mal sacado, ahora sí. Ya una nueva salida para Asturiano, que busca rápidamente conectar con los pivots. Acá la dejaban en la cancha Benvenuto y venía como una tromba. Fiumara decidido a finalizar esa pelota. Astigiano buscándolo a Arcuri, que le pone el pecho. Fiumara que sale mal, la pelota le queda a Arcuri, la pone hacia adentro para su compañero Melo, y estaba atento Zoiza en la cobertura del segundo palo. Salió mal en esta Fiumara a cortar la pelota de Arcuri. Y Melo, el encargado ahora de jugar, ya poniéndola para Tabaré. Y Tabaré la deja una vez más para Melo, que le va a proponer mano a mano a Zoiza, perdón. Enganchaba y buscaba disparos, sin peligro para el arco de Testón. A falta de 7:41 para el final del primer tiempo. Fiumara que se animaba a correr, Testón que no se la daba. Y ahora ingresaron los dos, pero le dejaron la vía libre a Zoiza, que buscaba con Benvenuto. Se quejaba de una falta de Acosta. Acá Arrieta y la pelota proponiendo de mano a mano sobre Verdún. Estaba atento Juanchi, igual la pelota le queda a Arrieta, que la pone adentro. Bueno, la fortuna, pero se la queda a Testón. Le quedan las pelotas a Camioneros ahí adentro del área de Testón, que ya buscaba con Benvenuto la pelota. La recuperaba Duarte, acá presiona Asturiano, no logra Benvenuto y ahora sale la contra para Camioneros. Quedó mal parado Asturiano, los del sindicato que van a intentar finalizar. Ya vuelve todo a Asturiano. Melo y la pelota buscando el disparo. Buena respuesta de Testón, que chocaba ahí con Acosta, que iba a buscar el desvío. Fue buena respuesta esta de Agustín. Ya se va a jugar el tiro de esquina para Camioneros. La ponen para Melo, que va a intentar el disparo. Lo que les digo, es difícil esa pelota. Y listo, solucionado el cablecito que nos molestaba la visión del arco donde ataca Asturiano. Y Asturiano con una nueva rotación de cuarteto. Volvieron a ingresar Pichi, Galdelli, Vega y Constantino. Acá Constantino que recibe, no logra quedarse con esa pelota, traba y gana, recupera a Toto. Le llega bien a la marca Arrieta. Fon que la pone para Constantino. Constantino que llega solo de zurda. Ay, no sé si nos movieron la cámara. Al piso iba bien Acosta para bloquear ese disparo. Se sigue viendo bien, se sigue viendo bien. Vamos a acomodarla en el entretiempo para que se vea mejor. Galdelli jugando para Vega. Vega encontrándolo a Constantino. Constantino que la juega para Vega. Recupera Arrieta. Saca la contra para los del sindicato. Estaba atento Galdelli para trabar. No se queja Galdelli porque sabe que tocó último en él y le dice bien, bien, profe. Y Galdelli que se queja así cuando él está seguro de que era para él el lateral. Si no, como en estos casos, dice que sí, se da vuelta y defiende. Acá Camioneros moviendo la pelota, Asturiano presionando
bien alto. Acá recibe el número 20 Tabaré. Tabaré jugando para Arrieta. Arrieta lo sigue de cerca Santino Picchi. Acá no la logra puntear Constantino. Sigue moviendo Camioneros. Sigue presionando bien alto Asturiano. Veremos cómo termina esto. Tabaré con Arrieta que espera. Santino que salta el bloqueo. Bien en esta el Pichón identificando el bloqueo de Arrieta para saltar y continuar con su marca. Arrieta y la pelota proponiéndole mano a mano. Santino cerca. Toca último en el jugador de Camioneros. Bien, profe. Le dice Galdelli. Habla con el árbitro. Le pide tranquilidad. Bueno, me parece que hay tranquilidad en este primer tiempo. 5:36 le resta a esta primera etapa. Y Galdelli encontrando banda a banda con Santino. Picchi proponiendo el mano a mano. Gana el mano a mano con ese pie a pie. La sigue llevando bien cerquita de los pies. Bueno. Le daban abajo a Santino, dice que sin falta Rigoni, lo mismo los jueces. Lo ayudaba ahí nuestro camarógrafo Pablito Boy, el árbitro que frenaba porque se golpeaba con la pared. Bueno, ahora quedó mal parado Asturiano. Busca el disparo el jugador de Camioneros. Bueno, esa tensión defensiva esta de Asturiano. Estaba atento Testón para despejar la pelota. Había cambio de cuarteto, claro. Esa fue la desatención. Ingresaron Set, Cantarela, Gómezares y Ortman. Acá la despeja Gómezares. Y en Camioneros Ruiz Díaz, Rigoni, Arcuri y Pirraglia, los cuatro de los del sindicato, que recordamos ya no pueden contar con Avanzi porque fue expulsado por esa mano dentro del área. Acá recupera Ortman. Rodri que hace tocar esa pelota en el número 5 de Camioneros Arcuri. Va a haber salida desde el arco para Asturiano en las manos de Agustín Testón. Y por ahora tranquilidad en este pasaje del partido. Testón buscándolo a Ortman que se queja de una falta del jugador de Camioneros. No ven los árbitros, le dicen que no pida. Dale Agustín, dale, es lo que le pide Benvenuto a hacer. Acá presiona bien Asturiano, no encuentra Rigoni ninguna conexión con ninguno de los suyos. Le recordamos a toda la gente que hoy no haya podido venir aquí a nuestra cancha, que para todo aquel que quiera, para todo aquel que pueda seguir ayudándonos con las transmisiones. No pudimos con el QR hoy tampoco, eso es otro de los problemas técnicos que tuvimos, pero siempre está el alias. Ustedes ya lo saben, es León Asturiano, todo junto y en minúscula. León Asturiano, todo junto y en minúscula, nuestro alias para todo aquel que quiera seguir colaborando con el proyecto. Acá se le escapaba la pelota a Ruiz Díaz, lo seguía de cerca Pachón, que ya juega para Rodri. Rodri para Gómezares, la deja pasar para Pachón, propone mano a mano sobre Ruiz Díaz. Se miran entre los árbitros, va a ser para Asturiano. Y porque la agarró Pachón, si no dudaban ahí los jueces todavía. Testón y la pelota buscando lejos a nadie. De arquero, arquero. Del de Asturiano para Camioneros, cortesía de Testón. Recibida por Astigiano, acá presiona bien una vez más Asturiano, no logra bajar esa pelota Pirraglia. Entonces, a falta de 4 para el final de este primer tiempo, un Asturiano decidido a presionar rápido la salida del Camionero sin ningún tipo de espera ante los viajes de la pelota. Y eso lo ha llevado a manejar más la posesión de la pelota. Como vemos, un Asturiano esperando un poquito más adelante de mitad de cancha. Y sí, ante el tercer o cuarto viaje de Camioneros, sube la presión. Acá le ponían el codo en la cara a Camioneros, que llega a su quinta falta. Esto van a marcar ahora los árbitros desde la mesa. Perfecto, entonces ahí está la tercera que indica que hay quinta falta para Camioneros a falta de 3:45 para el final. Yo justamente antes iba a mencionar en el preanálisis que Camioneros había dejado de cometer faltas. Bueno, llega a su quinta y veremos acá la cucharita perfecta para Set, que engancha, se la deja Cantarela, Cantarela, la pelota al ángulo del travesaño, no pasa el peligro para Camioneros, traba Set y juega para Gómezares, Gómezares que la pone lejos para Cantarela, sale la contra para Camioneros, quedó mal parado Asturiano, bien al piso Set, termina de despejar Rodman, una lástima esta, abrió el pie, perfecto, Cantarela reventó el ángulo derecho defendido por Astigiano mientras hay minuto pedido por parte de Camioneros.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Una lástima esta de Cantarella que abrió el pie. Yo le vi llegar la pelota y tenía mucha tranquilidad Cantarella para definir. Miró toda la situación, fue como que se congeló en ese microsegundo. Abrió el pie, la quiso poner al ángulo. Reventó el ángulo en el travesaño. Bueno, una lástima. Acá la mueve Camioneros. Se le escapa esa pelota a Galván. Va a ser saque de arco para Asturiano a falta de 3.25 para el final. Con un Camioneros en quinta falta. Veremos si nos da un regalito el conjunto del sindicato. Acá Cantarella ingresando, revirtiendo. Pero jugando para Gómez-Ares. Y Gómez-Ares para Ortman. Ortman que duda. Y ahora sí juega para Gómez-Ares. Gómez-Ares para Cantarella. Cantarella la va a poner para la banda. No. Ingresa. Busca el eje. Le pone la cucharita a Ortman. Perfecto. Le queda la pelota a Rodri que va a intentar buscar disparo. Ortman. Buena respuesta de Astigiano. Fue buena esta de Asturiano que... Un detalle más. Varios jugadores de Asturiano, es algo que yo estoy viendo, no hacen el primer pase que piensan. Y eso está muy bueno porque te da un segundo más para mover la pelota. Fíjense, siempre que un jugador de Asturiano recibe la pelota, espera un tiempo más para hacer el pase. No siempre toma la primera decisión que puede llegar a tomar. En este caso Cantarella pensó en una decisión, pensó en otra decisión, esperó los movimientos y cuando Ortman jugó el despegue y ganó la ventaja, le puso la cucharita para dejarlo mano a mano en el arco de Astigiano. Y ahora nuevo cuarteto de Asturiano. Soiza, Benvenuto, Fiumara y Verdún. Acá Benvenuto jugando para Tincho que vuelve luego de su lesión y juega para Fede. Fede que recibe, propone mano a mano. Está en línea Camioneros, eso es lo que identificaba Dante Costanzo desde el banco. Acá en dos tiempos se la queda Testón. Lo que les decía, había logrado dejar en línea Asturiano a Camioneros. Acá Benvenuto que recibe, pone rápido el cuerpo, va a intentar girar, busca de zurda. Buena esta de nuestro capitán, adaptándose a jugar de pivot ahora, de último a pivot. Acá gira el número 6 de Camioneros. Buena respuesta de Testón, le ganaba bien la posesión Galván a Verdún y después definida por arriba. Buena respuesta de Testón que nunca se dio por vencido. Una lástima esta de Verdún, sorprende de Juanchi. Un error así ante un jugador de espaldas. Por fortuna y gracias al golpazo que se dio Testón que pide agua. Todavía el marcador 1-1 a falta de 1.59 para el final de esta primera etapa. Se acercaba ahí Benvenuto, se hacía el boludo. Y le suman una falta, sí, estamos bien. Tercera para Asturiano, sumaban una ahí. Perfecto, suma la tercera entonces Asturiano. Y ahora Arrieta, el encargado, juega para Galván. Galván que la pone al medio, la pelota le queda al otro Galván, el número 6. De cerca Verdún, reinicia para Duarte. Y Duarte para Arrieta que recibe. Va a proponer el mano a mano. Hay cobertura igual en Asturiano. Arrieta de cerca Benvenuto, juega para Galván. Galván proponiendo contra Fiumara. Toca último en Benvenuto, que igual se queja, creía que era para él. Minuto 37 para el final de esta primera etapa. Y Arrieta ya jugando para Duarte. Y Duarte para Galván. Galván que va a proponer el mano a mano. El árbitro que me corta la visión. Galván que le gana a Soiza. Busca el disparo sin peligro para el arco defendido por Testón. Va a haber salida desde línea de fondo para los dirigidos por Navarro. Y por ahora un Camioneros que no comete la sexta falta en quinta desde los 3.49. Verdún jugando para Soiza. Soiza para Fiumara, recibe y tranquilidad ante lo que les digo. La defensa en mitad de cancha de Camioneros. Hasta esto, los viajes de Asturiano acá. Soiza jugando para Benvenuto. Benvenuto que no lograba con Fiumara. Se le escapa esa pelota a Arrieta en el intento. Va a hacer una nueva salida para Asturiano en el lateral. Aquí al lado nuestro. En la mitad, un poquito más adelante de la mitad de cancha. Lo va a hacer Fiumara que lo llama a Verdún. Juega para Soiza. Soiza propone el mano a mano. Lo va a buscar a Benvenuto que no logra dejarla dentro del 40/20. Y va a haber una nueva rotación de jugadores en Camioneros para disputar estos últimos 55 segundos de la primera etapa. La pelota le llega a Acosta y Acosta para Rigoni. Y Rigoni que la ponía para Galván.
De taco intentaba dejarla a Galván, la pelota la recupera Fiumara, saca la contra para Asturiano, vuelven los jugadores de Camioneros, busca el disparo, frenan los árbitros, que retroceden y suman una falta. Es la cuarta para Asturiano. Tiene razón Tabaré en la queja. Yo no entendí la ley de ventaja en este caso, para mí era falta y tiro libre, no entendí la ley de ventaja. Para mí no aplicaba, tiene razón para mí en este caso el capitán de Camioneros en el reclamo, era falta y tiro libre, no había en esa zona posibilidad de ventaja. 39 segundos para el final. Recuperaba Camioneros la posesión, sube la presión de Asturiano, no podía evitar el salteo Zoiza. Rigoni y la pelota buscando a nadie, porque Tabaré no se animaba a correr. Últimos 28 segundos para el final de esta primera etapa. Y Zoiza que va a jugar para Fiumara, que recibe la pelota, ingresa y juega hacia la otra banda con Zoiza. Tincho, que lo va a buscar a Benvenuto. Corría también Verdún, despeja de cabeza a Rigoni, el número 25 de los del sindicato. Va a haber un nuevo lateral para Asturiano en zona 3/4, zona de finalización. Y los cuartetos van a terminar así, con los mismos 8 que están dentro de cancha. Zoiza que se la pisa a Fiumara, que no se animaba de zurda, buscaba de derecha. Cerca pasaba esa pelota, levanta las cejas. Astillano, el arquero de Camioneros, no lograba tampoco desviarla. Benvenuto, clarísima esta de Fiumara, que amagó con su más hábil, intentó con la menos hábil. De menos hábil no tiene nada, porque casi la pone al segundo palo a media altura. Buenísimo el disparo de Fiumara. 10 segundos para el final, acá intentaba Benvenuto, pone el cuerpo, la pelota la recupera Fiumara, que la saca a picadita. Fiumara y la pelota la va a pinchar bien. Astillano en el achique. Fue buena la presión de Asturiano a lo largo de todo este primer tiempo, no solo de esta jugada es el reflejo a falta de 4 segundos para el final de lo que fue la intensidad en la presión. Acá lo buscaban en el segundo palo a Benvenuto, que de primera y de borde interno la ponía. Bueno, le van a sumar la quinta, pero hay final de esta primera etapa. Asturiano 1, Camioneros 1, nosotros nos reencontraremos para la segunda etapa.
Bueno, al inicio entonces de este segundo tiempo, perfecto, rápido. Los jueces que quieren que ya juegue la tercera división, se termine la jornada, así que hubo arranque este segundo tiempo. Acá no podía Benvenuto cortar el salteo. La pelota sigue siendo de Camioneros, recibe Luis Díaz, que propone el mano a mano sobre Soiza y Benvenuto. Estaba atento en la cobertura Verdún, salía de 2. Listo, ya estamos, ahora sí, volvimos. Tuvimos un problema ahí con la conexión. Nada, cosas que como les digo pueden pasar. No había falta, perfecto, estamos perfectos entonces. Ya volvimos, nada, cosas que pueden pasar. Se nos quedó sin gigas el chip que nos da la conexión. ¡Ay! No nos llegó, se fue. Bueno, entonces ya estamos, listos, ya solucionamos los problemas. Vamos a volvernos a ponernos en ritmo. Ahora en cancha Vega, Galdelli, Constantino y Pichi. En Camioneros, Galván, Ruiz Díaz, el otro Galván. Y completa el número 5 Rigoni, que juega todo el partido, parece el número 25 de Camioneros. Galván buscando al otro Galván, la pelota la toca Vega, le tira un cascotazo a Testón, que igual logra dejarla y la despeja lejos. Presionaba bien Camioneros ahora el intento de salida de Asturiano. Vayan volviendo, que ya estamos en vivo de nuevo. Ahí estamos todos volviendo, perfecto. Tuvimos un pequeño percance, pero ya estamos en vivo. Jugaba el número 19 Melo, aquí Rigoni, que la pone en la banda para Acosta, que no va a llegar, se le iba muy lejos esa pelota. Y va a haber salida para Asturiano. Intentaba Vega con Constantino. Bueno, un segundo tiempo en el que Asturiano no pudo encontrarse con la pelota tanto como en el primero. Veremos cómo revierte esto, sobre todo para tratar de encontrar el gol que lo devuelva al empate. Al igual que ha sido en el primer tiempo, un Camioneros que se encontró con el primer gol, Asturiano que lo empató. Ahora, bueno, Camioneros encontrando el segundo. Veremos cómo puede Asturiano revertir este pasaje desfavorable de estos primeros 6 minutos para lograr primero el empate y veremos si después los 3 puntos que necesita para seguir afianzándose en zona de playoff. Acá Galdelli proponiendo el mano a mano, iba al piso Arrieta. La pelota le llegaba a Melo, sale la contra para Camioneros. Vuelven todos los jugadores de Asturiano pasando la línea de la pelota. Rigoni jugando para Arrieta. Arrieta que ingresa, encuentra en el eje al número 19 Melo. Melo para Arrieta, ahora quedó mal parado Asturiano. Duarte que engancha, busca el disparo. Galdelli atento para el bloqueo. Bueno, momento para que Navarro abra el manual del pedido de los minutos y Costanzo entregue el cartoncito para pedir minuto, para acomodar fichas, mostrar la canchita. Veremos cuánto pasa desde este momento en el que yo lo dije, 13-11, que hay que abrir el manual, hasta que lo pida. Veremos cómo se sigue dando el partido. Ahora Testón bajándola ya para Fon. Alfonso Vega jugando para Santino Pichi y el pichón que ingresa, espera la cortina de Fon y busca a Constantino. Algo que les vengo mencionando hace varios partidos. Un asturiano que mueve 2 o 3 veces la pelota y rápidamente en estos cuartetos que juegan 3-1. Recordemos que Asturiano tiene el segundo cuarteto que juega 4-0 y este segundo cuarteto, y los demás cuartetos de 3-1. En los cuartetos que juegan 3-1 busca, después de 2 o 3 viajes de la pelota, conectar rápido con los pivots para tratar de hundir la presión del rival. Ahora está logrando poner la pelota
en el campo rival, pero no conectar con los pivots. Acá Arrieta recibía, le proponía el mano a mano a Vega, que recupera la pelota, queda mal parado Camioneros, busca el puntazo Vega, bloqueaba Rigoni, despejaba Astigiano. Bueno, esto necesita Asturiano, poder encontrar situaciones de finalización para que el envión anímico lo haga recuperar confianza. Acá Arrieta trababa y ganaba sobre Galdelli, recuperaba bien Constantino, pone el cuerpo y cae. Galdelli la pelota, reinicia para Vega. Vega que juega para Galdelli. Dito para Fon. Y Fon para Santino. Pichi siempre punzante para el mano a mano. Va para un lado, sale para el otro, juega para Vega. Vega que recibe, gira, va a intentar buscar el disparo. La pelota se la recupera Melo, se traba ahí con Arrieta. No dicen nada los árbitros. Galdelli la pelota jugando para Constantino. Constantino que revierte para Vega y Alfonso. Intentaba para Constantino, Melo que recupera, Arrieta que lo trababa a Vega. Sigue siendo para Asturiano y va a haber cambio de cuarteto. Algo marcan los árbitros, era la altura del lateral. Le indican ahí a Galdelli. Y Dito para Juanchi, y Juanchi para Dito, y Dito que buscaba con Toto, que no lograba bajar esa pelota. Y ya hay salida para Camioneros que buscan rápido con Duarte. Estaba atento Vega para volver. Y ahora sí se completa entonces, no, porque todavía falta Constantino, de Verdún, Fiumara y Benvenuto. Resta Zoysa ingresar por Constantino. Ruiz Díaz que la pone al eje para Pirraglia, que no lograba quedarse con esa pelota. Va a haber salida para Asturiano y ahora sí sale Constantino, ingresa Zoysa, se completa el cambio de cuarteto. Testón que abandonaba su posición, pero Camioneros, como les digo, espera ahí, detrás de esa línea amarilla que vemos de vóley. Fiumara propone el mano a mano, sale de uno, pasa de otro. Atento Pirraglia, le van a cobrar falta a Fiumara. Ahora sí, llega a su primera, se queja Fiumara. Tranquifede le dice Verdún, y un asturiano que no logra revertir el pasaje favorable de Camioneros en este segundo tiempo, que también se ha encontrado con otro gol, con un poco de fortuna, hay que decirlo así, porque el disparo fue muy bueno, pero Zoysa le bloqueaba la visión a Testón, que no podía hacer nada. Acá Pirraglia que recibe, gira, va a proponer el mano a mano, intentaba amagar de zurda, no buscaba el disparo, juega para Duarte, atento Fiumara para cortar esa pelota. Va a haber tiro de esquina en los pies del número 5 Arcuri. Arcuri que la pone para Tabaré. Buscaba finalizar el capitán de los del sindicato, se pierde sin peligro para el arco defendido por Testón. Restan 10:55, todavía muchísimo tiempo el que tiene Asturiano para lograr encontrar el empate en el marcador. Veremos cómo afronta esta segunda mitad de la segunda mitad. Y no ha pedido minuto Navarro. Acá Benvenuto que recibe, se deja caer. Le van a cobrar falta a Tabaré, llega a la primera Camioneros y se queja todos los jugadores titulares, suplentes, director técnico. Para mí tampoco era falta, sintió los brazos en su espalda Benvenuto, se dejó caer. Identificaba que con falta el árbitro del encuentro. Llega recién a su primera, un Camioneros que no se ha cargado de faltas hasta ahora en esta segunda etapa. Veremos cómo se desenvuelve el resto del partido. Y un DT de Asturiano, Navarro, que identificó que todavía se podía aguantar el pedido del minuto. Una de las cláusulas que tiene el manual de los minutos, que es aguantarlo lo máximo posible, justamente porque es uno solo el que se puede pedir una bala para gastar y tiene que ser en el momento justo para que sirva. Acá Tabaré que forcejeaba con Zoysa, que propone el pie a pie, Tabaré que lo bloquea, despeja en él la pelota, bloquea con Verdún, se la queda Zoysa, saca del arco Testón, tira no look para Fiumara, busca disparo, bloqueaba Zoysa, le queda a Benvenuto, trataba de despejarla con el puño Astigiano, no encontraba pelota. Acá de cabeza Arcuri, que buscaba el disparo bien y rápido en la caída baja Testón para evitar el gol en su primer palo. Bueno, pelota parada que hay, pelota parada que se reúnen los jugadores de Camioneros para decidir entre ellos el tiro de esquina. Bueno, algo raro lo que hacen los jugadores del sindicato.
que está en plena transición, eso sí. Así que deciden entre los que estén acá, que la intentaba poner abajo la pelota. Sale Testón con todo, va Testón, busca el disparo, lo bloqueaban abajo. Van a sumar, a ver cuántas. Aplaude Fiumar a Testón, que bajó la pelota y salió decidido. Es una para Camioneros, para mí eran dos. Llega a su segunda falta Camioneros, se quejan todos. Pero sí, se escuchaba que le pegaban en el pie a Testón. Llega a su segunda falta Camioneros. Una falta para Asturiano, dos para Camioneros. Están al revés en el tablero. Estamos bien, estamos bien. Los árbitros que hablan con los jugadores de Camioneros. Navarro que le pide más comunicación a Testón para sus compañeros. Ruiz Díaz bajando la pelota. Y ahora sí, eso. Asturiano tiene que volver a encontrar esto. La presión rápida sobre la salida de Camioneros. Acá la tocaba último Pirraglia. Va a ser salida para Asturiano, que ve que había cambio de cuartito y la saca rápido porque quedó mal parado Camioneros. Soiza que propone mano a mano. La saca a línea de fondo, la pone hacia adentro. La pelota le queda a Fimara, va a salir para la derecha, la pone hacia el centro. Buena respuesta de Astigiano, el arquero de Camioneros, que ya saca la contra para Galván. Galván. Con un poco de fortuna se queda esa pelota. Le propone el mano a mano a Fimara. Punzante Galván, saca de zurda, sin peligro para el arco. Defendido por Agustín Testón, 9-18 para el final del partido, mientras se levanta la gente de Asturiano y se prepara un nuevo cambio de cuarteto. Soiza que la pone de cucharita para Verdún, despeja Galván, acá le llega al otro Galván. Intentaba de atrás Benvenuto despejarla. Navarro hablando con el próximo cuarteto. Y Asturiano decidió presionar alto. Acá recupera Soiza, trataba de dejarla para Benvenuto. Para mí esta era falta para Camioneros. Fimara mirándolo a Soiza, esperando a ver qué jugada canta. Le marca dónde es. 8:59 para el final. Soiza buscándolo a Fimara. Fimara que no logra ponerla adentro. Y un Camioneros que va ganando el partido, pero que parece intranquilo. No logro identificar el porqué, pero noto cierta intranquilidad en los jugadores de Camioneros. Tienen que tratar de mantener la calma, tienen el resultado a su favor. Cierto que un gol es poca diferencia, pero también me parece que están manejando bien. Y acá la pelota le queda al jugador de Camioneros. Y una mala salida para Asturiano. Corta Galván, abre el pie y pone el 3-1 para Camioneros. Estira la ventaja, una lástima. Un Asturiano que había hecho un buen primer tiempo. Ahora son dos los goles de diferencia. Bueno, veremos. Restan 8:34, todavía muchísimo tiempo el que tiene Asturiano para tratar de ahora encontrar lo más rápido que pueda el gol que lo deje a 1 y luego ir a buscar el empate. Restan estos últimos 8 que son los más movidos. Veremos cómo puede Asturiano. Acá propone el mano a mano Cantarela. Le pone el cuerpo Tabaré, que sale con el taco, saca la contra. Galván que la pone para Duarte. Buena respuesta de Testón. No toca en él. Hay salida para Asturiano, que tiene que tratar de salir de este asedio y de esos dos goles de ventaja de Camioneros. Cantarela buscándolo a Gómez Ares sobre Galván, que le pone el cuerpo. Se pierde por línea de fondo esa pelota. Va a ser salida para Astigiano. Y Astigiano que ya la baja para Galván. Galván que no puede ante Set, que sale mano a mano, la pone dentro para Cantarela, se la deja a Gómez Ares. Bueno, fue clarísima esta para Asturiano. Otra más desperdiciada, sumamos a la del travesaño de Cantarela, esta de Gómez Ares, que raramente abrió el pie en vez de tirar de puntín. Acá se quejaban de full los jugadores del banco de Asturiano. Una lástima esta de Gómez Ares, no sé por qué no metió puntinazo, decidió abrir el pie, un poco se la encontró, me parece, la pelota. Nunca pensó que Cantarela se la iba a ceder de primera a Ortman, jugando para Cantarela. Coqui, pisándola para Gómez Ares, que la pisa, pone el cuerpo, el pie a pie. Se la va a sacar el jugador de Camioneros, que la pone para Arrieta. Arrieta que se la regaló a Testón. Gracias Arrieta, una vida más. Cantarela
revirtiendo para Ortman. Y Ortman que engancha, sale para un lado, sale para el otro, se saca de encima a Arrieta, le comete falta el 10 de Camioneros. Bien, acá por el número 20, Ortman que ingresaba, salía. Y todavía mantiene en su mano izquierda el cartón de pedido de minuto. Claro, se prepara Cantarella con la número 18 de arquero jugador. Y me parece que sin pedir minuto, directamente, sin gastar esta bala, Navarro va a sacar arquero jugador en la próxima. Acá Fiumara llegando a línea de fondo, la pone hacia adentro. Duarte que lo defendía bien. Sigue siendo para Asturiano. Y ahora sí ingresa Cantarella para manejar el 5-4. Bueno, esto es a todo o nada. 6:56, todavía mucho tiempo, pero son 2 goles de ventaja los que separan a Asturiano del empate del encuentro. Tiene que tener paciencia. Sin embargo, esto es lo que no tiene que hacer Asturiano. Bueno, nos salva el travesaño. No había salteo ahí, lo estaba marcando bien Pirraglia en este caso. El punta de Camioneros que trata de evitar eso, que haya salteo. Acá la pelota la recibe Fiumara. Busca el disparo, lo bloqueaba el jugador de Camioneros. Sigue siendo para Asturiano. Fiumara que ya la saca. Bueno, los árbitros que no lo dejan. Y ahora sí hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Veremos qué ha trabajado Navarro con sus dirigidos para trabajar el 5-4. Acá Cantarella para Benvenuto, Zoiza, Gomezares y Fiumara son los 5 de Asturiano para tratar de encontrar los goles mediante la ventaja en la superioridad numérica. Claro, con el arco desprotegido, pero bueno, esto es a todo o nada para encontrar los goles. Zoiza para Gomezares, Gomezares para Cantarella, disparo de Cantarella, bloqueaba el jugador número 4 de Camioneros, Acosta. Pero esto tiene que tratar de encontrar a Asturiano, mover rápido la pelota porque son 2 goles los que lo separan del empate. Pero tiene que tratar de finalizar también, arriesgando lo máximo posible, pero con decisiones seguras, no puede dudar moviendo la pelota. Acá Cantarella para Benvenuto, Benvenuto para Zoiza, Zoiza para Benvenuto. Eso tiene que tratar de hacer, siempre tomarse un tiempo de más. Acá Zoiza la ponía para el segundo palo, no recibía a nadie, todo el tiempo del mundo tenía Tabaré para sacar el disparo. Y como Asturiano identifica la presión de Camioneros, pone a Testón. Testón que la baja para Zoiza, que trata de girar, la pelota se pierde. 5:31 para el final. Pasa el tiempo, pero todavía queda. Rigoni, que la pone para Pirraglia. La recupera el jugador de Camioneros, la juega para Arcuri. Arcuri que intentaba con Pirraglia. Acá Zoiza para Benvenuto. Ya hay arquero, entonces decide replegar Camioneros. Y acá Cantarella recibe esa pelota. 5:13 para el final. Asturiano a todo o nada para tratar de encontrar los goles del empate
Benvenuto para Cantarella. Cantarella que la pone para Gómez Ares. Gómez Ares que encuentra el disparo. Buena respuesta del arquero. Era Astigiano, después no se animaba Rigoni para disparar. Ya tuvo 3 Camioneros recuperaciones para intentar encontrar un gol más. Cantarella que la pone para Fiumara. Fiumara para Gómez Ares y otra más. Gómez Ares que se lamenta. Es la segunda para el Colo. Cerca del arco que no logra poner en el arco. Va a ser para Camioneros el lateral. Una lástima, la verdad. Fue clarísima esta para Asturiano en los pies de Gómez Ares, que no la pudo poner. Se movía ahí la pelota. Galván jugando para Rigoni. Presiona rápido Camioneros. Ya salió Testón, que no identificó esto. Entonces va a tener que sacar de abajo Cantarella, que la juega para Gómez Ares. Gómez Ares para Zoiza. Zoiza para Cantarella, que puede recibir. Ahora quedó mal parado Camioneros. Cantarella pone el segundo palo. Astigiano atento. Bueno, bien, salió de esta presión Asturiano. Una lástima no haber podido aprovechar la superioridad. Pero de ser así tiene buen tiempo todavía Asturiano. Si logra encontrarse rápido ahora con un gol. Zoiza para Gómez Ares. Gómez Ares para Zoiza. Zoiza para Gómez Ares. Otra pelota más. Pierde Gómez Ares, en este caso de zurda. No la pudo meter. No llega al segundo palo Fiumara. Pero las va a tener Asturiano. Las va a tener. 3.55 y a este paso va a tener más situaciones claras Asturiano. Créanme que alguna más va a quedar. Acá volvió a desperdiciar una clara. Para mí había falta acá sobre Benvenuto. Recupera Zoiza. No se le escapa esa pelota. Galván la pone para el otro. Galván que va a intentar el disparo. Buena respuesta de Testón. Tiene que tratar de recuperar rápido la posesión Asturiano. Van a decir que es del otro lado, ¿o no? Es lo que marca el juez. Dicen que es córner, claro, no era lateral. 3.39 para el final y un Asturiano que está moviendo bien el arquero jugador. Una lástima no haber podido encontrarse con el gol. Acá buena respuesta en la caída baja de Testón. Tuvo esas dos situaciones claras Gómez Ares, una de derecha, otra de izquierda. No pudo ninguna de las dos. Tampoco llegó Fiumara en la que Gómez Ares le dio de zurda. Acá toca último en el jugador de Camioneros. Claro, va a ser para Asturiano la salida. Y paciencia, Asturiano. Zoiza encontrando salteo con Cantarella. Cantarella amagaba y encontraba así el salteo. Una vez más para Zoiza, que trata de comer y encuentra un salteo más. Esto es importantísimo. Intentaba, la pelota le queda al jugador de Camioneros. Y una vida más nos da los del sindicato. 3 minutos para el final. 2 goles son los que separan a Asturiano del empate. Y ahora esto es recuperar la pelota y arquero jugador. El partido trata de eso desde los 7 minutos. Cantarella para Fiumara. Fiumara que no puede. Astigiano que recupera. No hay arquero. Astigiano que la tira. La pena el jugador de Camioneros. Buenísima la respuesta de Testón. 2 minutos 48 para el final y Camioneros encontrando una victoria importantísima para empezar a soñar con los puestos de playoff. La ponen al segundo palo, recupera Benvenuto, se mete en la pelea Fiumara, va a tratar de hacer que rebote, la pelota le queda a Galván, ahora sí se escapa. Y Camioneros que, claro, cambia su cuarteto para defender el arquero jugador. 2 minutos 35, hay 5 jugadores, eso es lo que se queja Fiumara. Bueno, no se dieron cuenta de esto los árbitros. Cantarella y la pelota, poniéndola para Fiumara. Toca en Acosta. A alguien van a amonestar. Ahí no sé a quién amonestás. Ahí tratar de... Eso es lo que le marcan. Al 15 van a amonestar. Bueno, ¿cómo sabes ahí quién es el que estaba, quién es el que salía? Pero bueno, voló la amarilla entonces para el número 15 Ruiz Díaz. 2 minutos 24.
Asturiano necesita encontrarse ya con un gol para seguir intentando. Cantarela jugando para Benvenuto. Y Benvenuto para Zoisa y empieza a alinear Cantarela. Zoisa jugando para Gómez Ares. Gómez Ares revierte para Zoisa. Zoisa para Benvenuto. La mueve Asturiano, presiona a Camioneros. Ahora quedó 2-2. Asturiano con Cantarela en el eje. Acá la ponen para Fiumara. Fiumara que engancha. Va a jugar para Zoisa. Zoisa busca el disparo. Buena respuesta de Astigiano. Sigue teniendo situaciones de definición. Asturiano, una lástima esta. Zoisa abrió el pie en vez de darle con los cordones. Cantarela para Zoisa. Para Benvenuto, perdón. Benvenuto para Zoisa. Zoisa para Fiumara. De cabeza al travesaño. No se diga que Asturiano no tuvo situaciones para encontrar el gol. Y hay ahora minuto pedido por parte de Camioneros. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Asturiano que empieza a tener de enemigo al tablero. Ya es poco tiempo el que le resta, pero bueno, hasta que no suene la chicharra. Galván que se va a encargar de ese lateral y un asturiano decidió a presionar alto. Claro, tiene que recuperar rápido la pelota. Arcuri buscando al otro Galván. La pelota va a ser para Asturiano, que va a ser presionado rápido por Camioneros. Y va al saque arquero jugador. Y Zoisa poniéndola para Fiumara. Fiumara que no tiene pase, el arco está desprotegido. La pone para Zoisa. Y Zoisa, ¿a quién va a jugar? Propone mano a mano, la toca último Galván. Y ahora sí va a poder manejar el arquero jugador. Ya tiene que empezar a apurarse un poquito más. Acá la pone para Fiumara. Fiumara la baja al segundo palo. No llegaba Gómez Ares. La ponían para el jugador de Camioneros. Decidía bajarla de cabeza Testón en vez de agarrar. Buena la segunda respuesta de Testón. Minuto 15 para el final. Fiumara y la pelota. Propone el mano a mano. Engancha, pisa, espera que venga Cantarela. Benvenuto jugando para Zoisa. Zoisa para Benvenuto. Benvenuto para Gómez Ares. Gómez Ares que la pone. Rebota en el jugador de Camioneros. Era tiro de esquina, estaba claro. La ponían acá para Pirraglia que caía. Y Cantarela que ya la baja para Gómez Ares. Gómez Ares que ingresa y la pone para Fiumara. 55 segundos para el final. Asturiano tiene que poner quinta a fondo. Fiumara la pisa para Cantarela. Cantarela para Benvenuto. Benvenuto para Zoisa. Zoisa la pone para Cantarela. Cantarela para Gómez Ares. Gómez Ares para Fiumara. Fiumara. No pudo Asturiano encontrar los goles en todas las finalizaciones que ha encontrado con el 5-4. Restan 36, 33 segundos para el final. Veremos si encuentra un gol por lo menos para achicar la ventaja. Acá va a ser para Camioneros. Y como les decía, no pudo encontrar Asturiano el gol. Sí ha encontrado muchísimas finalizaciones en el 5-4. Se le escapan tres puntos importantísimos. Acá recupera Zoisa, pelean los de Camioneros. Se ensucia la jugada, traba y gana Zoisa. Le queda Gómez Ares, busca disparo.
Buena respuesta de Astigiano, bueno. No quiso entrar ya en este segundo tiempo, como les decía, se le escapan 3 puntos fundamentales a Asturiano en la lucha por los playoffs. Puede pasar, el torneo todavía es muy largo, Pirraglia. Y ya van a restar 5 segundos, va a haber final entonces del encuentro. Se encuentra con una victoria fundamental, cambio de Neros, una derrota triste para Asturiano que pierde 3 puntos importantísimos en la lucha del playoff. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias a todos por la transmisión y nos veremos el fin de semana.